Tenemos dos problemas enormes en la comunidad cubana y me he dado cuenta ahora con el caso de Paulito FG. El primer problema es el analfabetismo político y el segundo problema es el fanatismo político. Muchas personas han criticado las medidas que se tomaron contra la trabajadora de salud que filmó el cadáver y lo publicó en redes. Y muchas personas son de la opinión de que estas medidas se tomaron porque se trataba de Paulito. Y que como era Paulito, como era conocido, como era famoso, por eso se reaccionó. Que si hubiera sido otra persona, no se hubiese reaccionado. Muchas personas también alegan de que en redes cualquiera sube a veces cosas de un paciente de un hospital y que nunca se ha tomado estas medidas. Y ahí es donde te das cuenta que las personas con el fanatismo político todo lo politizan y con el analfabetismo político absolutamente nada comprenden, nada ven, nada saben interpretar. Volvamos al caso de Paulito. Es una diferencia si tú vas a un hospital, tú entras ahora a un hospital a ver a un vecino, a ver a un primo, a ver a su familia, no sé qué, y tú lo filmas y lo subes a las redes. No es correcto porque quizás lo subiste sin la autorización de la persona o quizás lo subiste con la autorización de la persona, no se sabe. Lo subiste y lo subiste a las redes. No es correcto, es un poco morboso, pero bueno, en este caso el Estado a ti no te puede sancionar porque tú subiste algo a las redes, pero lo hiciste de manera particular. ¿Me entiendes? Quien sí puede a ti demandarte es el paciente en caso de que lo haya subido sin su opinión. ¿Me entiendes? La persona a la que tú subiste. Quien puede demandarte así son los familiares de esa persona en caso de que tú lo hayas subido sin su consentimiento. Y en ese caso es penable. También es penable en dos modos. La primera, puede tener que pagar una indemnización a la víctima del morbo y también o a los familiares. Y lo otro puede ser que puedas ir hasta 4 años de cárcel. Ese es en el caso privado. ¿Qué pasó en el caso de Paulito? No fue un privado, no fue un visitante que entró al hospital a hacer las fotos o el video. No fue alguien que vino a ver al primo y de casualidad vio a Paulito e hizo las fotos. Es un trabajador de la salud. Los trabajadores de la salud están sumidos a un consejo de ética moral, principios de comportamiento. Cada trabajador de la salud tiene un juramento ético, no solamente los médicos. Y la privacidad del paciente ha de respetarse. Si tú, como trabajador de la salud en una institución estatal, cometes el delito de firmar un cadáver o firmar un enfermo sin la autorización de su familia y subirlo sencillamente a redes y ocuparte de que se divulgue, estás cometiendo un delito laboral extremo. Y quiero que sepan que eso implica, por ejemplo, aquí en Europa o en Japón o incluso en los Estados Unidos, pierdes tu licencia. No puedes trabajar más en salud cuando tú violas el derecho de privacidad del paciente y sus familiares. Es penable. En Cuba es exactamente así también. Y arriba de eso, aquí en Alemania te pueden poner hasta 4 años de cárcel. En Japón pueden ponerte hasta 10 años de cárcel. En Estados Unidos te pueden poner una clase de demanda que vas a pagar la vida entera. Y arriba de eso también puedes ir preso hasta de 18 meses a 5 años de cárcel. Entonces, en Cuba es exactamente igual. Una institución pública, una institución estatal o una institución de salud está obligada a vigilar por el comportamiento ético y moral de todos los trabajadores. Si un trabajador graba a un enfermo o a un fallecido y lo publica en redes, está violando el código de privacidad. Además de eso, está poniendo al hospital en peligro de demanda. Los familiares pueden demandar también al hospital. Los familiares pueden demandar al organismo que sea
responsable por la de la parte administrativa de ese hospital. En Estados Unidos te pondrían una demanda enorme, en Alemania también, en Cuba también es posible demandar tanto al hospital como a la dirección del hospital como al Ministerio de Salud Pública. Hasta ahora la trabajadora sencillamente se despidió y se hizo el protocolo correcto de la Comisión de Ética de pedir de que se le quite la licencia o el derecho a trabajar en salud pública. Ahora mucha gente dice, ay, porque pobrecita, eso sucede en cualquier país. Si ahora tú en Estados Unidos eres médico o eres enfermera y te pones a tirar fotos de la paciente, a publicarlas en redes para ganar likes o para hacerte viral, lo cual es una tontería, estás violando los derechos del paciente y el derecho de privacidad del paciente y sus familiares, pero estás violando primero los principios de ética y tu juramento hipocrático. No es una cosa que sea permisible. Imagínate que se permitan estas cosas. Cualquier persona entonces que trabaje en un hospital se sentiría en la libertad de grabar cualquier cosa y subirla a las redes. Entonces tienen que dejar de politizar el caso y tienen que verlo como lo que es un caso legal y un caso también moral y de actitudes. Entonces, no tiene que ver con que haya sido él famoso. El problema no es Paulito. El problema es quién hace los videos en la morgue. Lo hace una trabajadora de la salud. Ese es el problema. Si la prima de Paulito hubiese subido, por ejemplo, una foto de Paulito porque ella la hizo, una prima, una hermana, un sobrino, qué sé yo, una persona privada, la cosa fuera diferente. El Estado no puede hacer nada en contra. Quien tiene que demandar son entonces los familiares más cercanos. Espero que hayan ahora comprendido esto porque es que ustedes se fanatizan. Quieren leyes y quieren órdenes. En Cuba no hay ley, en Cuba no hay orden. Pero cuando en Cuba entonces se aplica la ley y se aplica el orden, también están, no sé, incontentos. También están ofendidos. También lo politizan. Tienen que aprender dos cosas. La primera, la política es un negocio muy sucio y para opinar en casos de política es necesario instruirse para no pasar por idiotas, por analfabetos políticos y para no ser manipulables. Lo segundo, la política, por supuesto, que toca el corazón y que las situaciones políticas te hacen que suban las emociones. Una cosa es la emoción en la política y otra cosa es el fanatismo. El fanatismo conlleva a que tú todos los casos que no tengan que ver con política lo conviertas en un político. Y eso no es correcto. Nosotros, si estamos en Estados Unidos y votan a una enfermera por publicar fotos de un fallecido, todo el mundo va a decir lo correcto, porque hubiesen podido demandar al hospital, lo correcto, porque violó la privacidad de la familia, lo correcto, porque está robándole el pudor al fallecido, porque la dignidad de los hombres es intocable. Ahora, si ese mismo caso sucede en Cuba, todo el mundo dice solamente lo hicieron porque era Pablito FG. No tiene que ver con quién era la persona a la cual fotografiaron. Métanse eso en la cabeza. El hecho tiene que ver con quién fue la persona que utilizó la cámara. Muchos los comparan con el caso del niño que se fue por la alcantarilla. La señora que filmó al niño que se fue por la alcantarilla era un particular en la calle. Quien puede demandarla a ella no es el Estado. Quien puede demandarla a ella son los familiares del niño. Eso es lo primero. Lo segundo, la señora no tenía intención de filmar al niño. Ella estaba filmando al camión cuando estaba trabado en el agua y el niño apareció en las imágenes y en ese momento sucedió el accidente. Son dos cosas diferentes. Además, ella no tenía por qué tirarse al agua a ponerse en peligro, hubiera muerto ella también. Son dos cosas diferentes. Yo sí considero incorrecto haber subido ese momento del accidente a las redes porque es algo morboso y es algo que hiere a los familiares. Pero en ese caso no es el Estado quien demanda, son los familiares que demandan porque es un particular. En el caso de la trabajadora de la salud que lo hace en el centro de trabajo, es lo mismo que si hubiera sido una trabajadora de un banco en un centro bancario. Quien demanda es la institución y es retirada de ese sentido.
¿Por qué? Porque la dignidad de los seres humanos es intocable, aún después de la muerte.